Con este espacio titulado Cristo aquí y ahora. La religión es muy polémica. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen muchas personas, que hablar de política y religión es meterse en problemas muchas veces. Pero bueno, pues es un tema que definitivamente tenemos que tratar. Definitivamente tenemos que tener al menos algún tipo de postura en la que tenemos que tener bases sólidas. Y bueno, yo quiero hoy hablar precisamente de este tipo de situaciones que surgen y que tratan de desacreditar la fe religiosa que tenemos, la fe documentada que tenemos en la Biblia, en lo que dice la palabra de nuestro Dios, que nosotros creemos que es la revelación de Dios. Hace algunos años se dieron a conocer algunos documentos del Jesús histórico, es decir, una cosa es el Jesús de la fe que vemos nosotros en los evangelios y otra cosa es lo que podemos investigar acerca del Jesús, del ser humano, que vivió aquí, de aquellas cosas que no son mencionadas en los evangelios. Entonces, hay muchos documentos que existen y que pretenden como de llenar esos huecos, esos vacíos que no aparece esa información en los evangelios como lo conocemos en la Biblia. Y pues se pretendía en aquel tiempo acentuar, y hasta hoy todavía, el contraste entre esta evidencia supuestamente nueva y los textos que se encuentran en los evangelios. Los evangelios narran acerca de Jesús a través de la fe, pero obras como el Código da Vinci han surgido tratando de desvelar al Jesús histórico, al Jesús que fue proclamado por los apóstoles en balanza con el Jesús que aparece tal vez en otro tipo de literatura. Las preguntas que se levantan en torno a esta literatura y que han generado polémica es: ¿realmente tuvieron un hijo, Jesús y María Magdalena? ¿Alguien nos ha ocultado la verdad por más de 2000 años? ¿Qué es verdad? ¿Qué es ficción? ¿Qué es leyenda sobre la vida de Jesús? Bueno, este tipo de cuestionamientos han hecho lamentablemente que muchas personas dejen de creer, aunque yo no estoy seguro de que hayan sido del todo creyentes o que hayan entendido la fe en su profundidad. Pero muchas personas dejaron de creer, buscaron otras opciones, otras alternativas para poder vivir su vida en esta tierra, fuera de la vida cristiana. Esto no es nuevo. Quiero decirles que la divinidad de Jesús se ha cuestionado desde el mismo nacimiento del cristianismo. En algunos círculos cristianos, muchos han dejado de creer que Jesús es realmente el Hijo de Dios. Pero bueno, ¿cómo hacer para mostrar la consistencia, la fiabilidad, la inerrancia, como luego se le entiende a una forma de ver a la Biblia, la fiabilidad del testimonio bíblico? ¿Cómo lo podemos sustentar? Los escritos apostólicos que tenemos en los evangelios, en las cartas, ofrecen la figura de Jesús al que conocemos todos. Estos textos de fe, ninguno de ellos niegan la importancia del Jesús histórico, de la persona concreta de Jesús. Todos hablan del Jesús histórico que tenía una familia, unos hermanos incluso, dónde vivió, dónde nació. Lo sitúan temporal y geográficamente. Pero existieron otros escritos, incluso algunos de ellos son llamados evangelios, que pretendieron dar a conocer algunas áreas no relatadas por los evangelistas acerca de la vida de Jesús. Estos en su momento pasaron por cierto prestigio, pero con el tiempo fueron desacreditados. No contaron con la aprobación de no haber sido escritos realmente apostólicos, que las primeras comunidades, de hecho eso fue uno de los puntos más importantes para aceptar un libro de la fe cristiana, y porque no reunieron una serie de requisitos que ante los primeros cristianos eran importantísimos y que eran fácilmente detectables. Nosotros ya en este tiempo, de este lado de la historia,
pues tendríamos que hacer una investigación muy minuciosa para ver por qué cada uno de estos escritos no tuvieron su aprobación. Pero bueno, no podemos negar que los evangelios a los que se le denomina apócrifos, apócrifo viene de un término que significaría como oscuro, como algo que no tiene tanta claridad, que son de dudosa procedencia incluso. Este grupo de escritura, de grupo literario, reconocemos un valor histórico, un valor de que han aportado cierto conocimiento de la época, de la historia, han aportado conocimiento sobre la teología de los diversos movimientos que existieron en el tiempo de la Iglesia antigua. Estos textos siempre han existido, o sea, no están ocultos, no es de que no se les pueda consultar. Estos textos siempre han existido, pero su difusión por canales masivos, su difusión por los medios como la televisión, el cine, los periódicos, han puesto estos escritos en manos inexpertas. Esa ha sido la cuestión. Un público que yo llamaría cautivo de estos materiales, un público que se dedica a este tipo de información, de teoría de la sospecha, que buscan más los títulos que el contenido. Ha llegado a tener este tipo de literatura, y entonces pero estos trabajos no son ni especializados, sino que es literatura para un tipo de auditorio muy específico, temas más anecdóticos que literatura de sentido, que literatura especializada. Quienes acuden a este tipo de información han sido despertados en su interés por el sensacionalismo que despierta la figura de Jesús. Se yergue en torno a Jesús una serie de leyendas, de mitos, que si estuvo en la India, que si estuvo con ciertos monjes, que si Jesús tuvo contacto con ciertas personas, con seres del otro mundo. Bueno, todo esto, estos artículos que se presentan y que de vez en cuando salen y que pretenden atraer la atención, son llamados artículos misceláneos, es decir, investigación periodística de bajo nivel, no académica, ni de rigor histórico, crítico, ni científico. ¿Cuál es el interés de estos textos? El interés es la publicidad, la venta, el mercado, un público objetivo, un público masivo, que ante la sorpresa de un texto de esta naturaleza hace que la gente se vuelque a las salas de cine, que compren el libro y que se ha convertido en más que un bestseller este tipo de literatura. Pero hasta ahí le paramos, porque más allá no tiene rigor científico. Y yo quiero decirles a todas las personas que tienen sus dudas sobre la literatura bíblica, que la fe es más grande que esto, que la fe no se detiene, ni cae fácilmente, ni será rebasada por la utilidad. Este tipo de ataques la fe cristiana los ha tenido incontables veces, bajo muchísimas circunstancias, a veces tal vez tan masiva como en esta ocasión. Ha habido quema de Biblias, ha habido una crítica al cristianismo, ha habido una crítica, yo creo que muy sentida hacia los cristianos por nuestro comportamiento, tal vez muchas veces no a la altura de Jesucristo, pero eso no desacredita a Jesucristo. Es decir, toda esta literatura no tiene tanto valor para aquella persona que pone su fe, su confianza y su esperanza realmente en Jesús, porque no tiene el rigor científico y porque realmente ya pasaron muchísimas pruebas y hasta el día de hoy el cristianismo sigue adelante. Díganme, ¿dónde está el marxismo? ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde está incluso el liberalismo, que ya está puesto en la lupa como un medio sospechoso para enriquecer a los poderosos? Todo esto que se pretende decirnos y de vendernos de que existen otras opciones mejores
que la vida cristiana yo creo que tendríamos que ponerla en su balanza ante una fe que sea crítica, que esté documentada y que no sea producto solamente del utilitarismo masivo de aquellas personas que pretenden enriquecerse. Aún ellos se enriquecen con la fe de nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta luego.